En una cueva seca del centro-sur de Oregón, los arqueólogos sacaron de la tierra algo que no debería existir. Lo enviaron al laboratorio una vez. El número que regresó era incorrecto, así que lo volvieron a procesar con una muestra diferente en una máquina diferente. La datación volvió y luego volvió de nuevo, y una tercera vez. Y cada resultado apuntaba a la misma conclusión imposible. Quien dejó esto estaba de pie en suelo americano miles de años antes, de lo que la historia dice que cualquier ser humano estuvo aquí. Y lo que desenterraron después no solo reescribe el libro de texto, lo quema. Bienvenidos. En este canal exploramos los descubrimientos arqueológicos más perturbadores del planeta, hallazgos que desafían todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la humanidad y la historia de nuestra presencia en la Tierra. Si te apasiona descubrir las verdades incómodas que la ciencia oficial ha tardado décadas en reconocer, te invitamos a suscribirte. Ahora continuemos. Durante la mayor parte del siglo XX, todos los libros de texto de América repitieron la misma historia ordenada y sencilla. Los primeros humanos en llegar a este continente fueron llamados el pueblo Clovis, nombre dado en honor a un sitio en Nuevo México donde se descubrieron sus distintivas herramientas de piedra. Eran cazadores hábiles, que daban forma a puntas de lanza acanaladas, hojas con una ranura en el centro que las hacía más ligeras y más letales. La cronología era clara. Cruzaron a pie un puente terrestre congelado desde Asia hasta Alaska hace alrededor de 13.000 años. Descendieron hacia el sur a través de un corredor libre de hielo y se extendieron por todo el continente. Fin de la historia. Esa versión de los eventos fue impresa en los libros de texto, se repitió en documentales, fue defendida con ferocidad por los científicos que construyeron sus carreras sobre ella, y luego alguien fue a explorar una hilera de cuevas secas en el centro-sur de Oregón, conocidas como las cuevas de Paisley. Los investigadores conocían Paisley desde hacía décadas. Nadie había mirado con suficiente atención, nadie había excavado con suficiente profundidad. Y cuando finalmente lo hicieron, la evidencia que sacaron de la tierra no era un arma, no era una herramienta, era algo que nadie esperaba. Desechos humanos preservados, secos y endurecidos a lo largo de miles de años, descansando en el suelo de la cueva exactamente donde alguien los había dejado. El seco aire desértico había hecho lo que ningún museo podría jamás lograr. Había conservado una frágil pista orgánica a través de un trecho de tiempo inimaginable. Y dentro de esos modestos fragmentos de material antiguo había algo que ninguna herramienta de piedra podría ofrecer jamás: ADN humano. Cuando los científicos extrajeron el ADN mitocondrial de las muestras y lo secuenciaron, el resultado fue innegable. El material genético coincidía con los haplogrupos fundadores nativos americanos A2 y B2. Estos eran antepasados directos de los pueblos indígenas modernos de las Américas. No una población desaparecida, no una migración fallida que no dejó descendientes. Antepasados reales de personas que viven aquí hoy, personas con familias, con nombres, con linajes que se extienden hacia atrás a través de los milenios y hasta una cueva que la mayor parte del mundo nunca había escuchado nombrar. Entonces llegó la fecha. La técnica utilizada fue la espectrometría de masas por acelerador, un método que mide la edad del material orgánico directamente sin depender de la Tierra u objetos que lo rodean. Una vez calibrados, los restos preservados arrojaron una antigüedad de más de 14.000 años antes del presente, al menos 1.000 años antes de que se supusiera que el pueblo Clovis había llegado. El pueblo Clovis no fue el primero, ni siquiera estuvo cerca, y aquí está la parte que nadie quiere decir en voz alta. Las cuevas de Paisley ni siquiera fueron la primera grieta en la historia, solo fue la que finalmente rompió el dique. La primera grieta había aparecido en realidad décadas antes, al otro lado del país, en un refugio de roca arenisca en el oeste de Pensilvania. El refugio rocoso de Meadowcroft se encontraba a orillas de un pequeño arroyo, a unos 11 kilómetros río arriba del río Ohio, con salientes que se curvaban desde la ladera como un techo de piedra. Un arqueólogo lo describió más tarde como un lugar con todas las comodidades de un alojamiento prehistórico de vacaciones. El tipo de lugar donde los viajeros antiguos se habrían detenido a pasar la noche sin pensarlo dos veces.
En 1955, un historiador local llamado Albert Miller metió la mano en el agujero de una marmota en la propiedad, sacó un puñado de tierra y encontró artefactos que no tenían ningún motivo para estar allí. En 1973, un científico llamado Jim Adovasio comenzó a excavar el suelo de ese refugio, trabajando hacia abajo capa por capa. Cuanto más profundo cavaba, más antigua se volvía la evidencia. Cuando llegaron los resultados del radiocarbono, los humanos habían visitado Meadowcroft tan pronto como 16.000 a 19.000 años, calendario calibrados atrás. En julio de 1980, Adovasio publicó los hallazgos en American Antiquity y declaró abiertamente que el modelo Clovis I estaba equivocado. La reacción fue brutal. Algunos lo acusaron de haber contaminado las muestras. Otros ignoraron el artículo por completo. Los investigadores eventualmente acuñaron un nombre para esa resistencia. La llamaron síndrome de primacía Clovis y describieron su defensa continuada como anacrónica e inútil. Una encuesta realizada entre arqueólogos en activo descubrió que incluso hoy solo el 38% estaba de acuerdo con las fechas de Adovasio. Otro 38% no estaba seguro. El resto seguía rechazando los hallazgos de plano. Así que cuando llegaron las cuevas de Paisley, el campo ya estaba agrietado. Paisley simplemente hizo imposible apartar la mirada. Y luego, a unos 110 kilómetros de Paisley, en un lugar del que casi nadie había oído hablar, el siguiente golpe ya estaba en camino. A unos 110 kilómetros de Paisley, a las afueras del pequeño pueblo de Riley, en el condado de Harney, se encuentra el refugio rocoso de Rimrock Draw. El arqueólogo de la Universidad de Oregón, el Dr. Patrick O'Grady, lleva excavando allí desde 2011. Rimrock Draw no estaba entregando ADN. Estaba entregando herramientas de piedra, huesos de animales y una cronología escrita en ceniza volcánica. La pista más importante en Rimrock Draw era una capa de ceniza blanca enterrada en el suelo como un marcador. Los científicos la identificaron como ceniza de una erupción específica del monte Santa Elena, fechada en aproximadamente 15.400 a 15.600 años atrás. Todo lo encontrado por debajo de esa capa de ceniza tenía que ser más antiguo. Todo lo que estaba por encima era más reciente. Era un reloj natural horneado en la tierra por un volcán que había hecho erupción a más de 1.500 kilómetros de distancia. Por debajo de esa ceniza, el equipo comenzó a sacar evidencia que no debería haber existido. Se cribaron del suelo 27 pequeños fragmentos de esmalte dental. Uno pertenecía al camello de ayer, una especie que una vez deambuló por América del Norte durante la última era glacial. Otro pertenecía al Bison antiquus, un ancestro más grande y pesado del bisonte americano actual. Ambas especies se habían extinguido hacía miles de años, y sin embargo estaban enterradas en la misma tierra bajo la misma ceniza. Entonces apareció la herramienta. En la misma capa, el equipo encontró un utensilio de piedra hecho de calcedonia naranja, una forma vítrea de ágata que capta la luz. Tenía múltiples bordes funcionales, un borde cortante curvo, un borde raspador plano y un borde dentado desgastado por el uso intensivo. Patrick O'Grady lo comparó más tarde con una navaja suiza primitiva. Los dientes, a lo largo de su borde, estaban pulidos por años de trabajo, el tipo de desgaste que no se desarrolla en una semana ni en un mes. Se desarrolla a lo largo de toda una vida. Quien la poseía la había llevado, afilado, vuelto a afilar, usado y vuelto a usar, hasta que finalmente fue depositada y nunca más recogida. La posición de la herramienta lo cambió todo. Estaba a unos 10 centímetros por debajo de los fragmentos del diente de camello, lo que significaba que era más antigua que los restos animales. Y esos restos, una vez analizados, resultaron ser más antiguos de lo que nadie había esperado. El laboratorio hizo la prueba una vez y luego la repitió. Ambas pruebas apuntaban a la misma ventana temporal. Los dientes de camello y bisonte se dataron en aproximadamente 21.000 a 22.000 años atrás. O'Grady, sentado con esa segunda fecha coincidente ante él, admitió más tarde que fue extremadamente aterrador tener una sola fecha de material tan antiguo. Dijo que no quieres anunciar algo así sin tener algo que lo respalde, pero ahora tenía dos muestras, dos pruebas independientes y dos resultados idénticos.
Los animales de Rimrock Draw habían muerto hacía más de 18.000 años, y la herramienta de piedra enterrada debajo de sus dientes sugería que alguien había estado allí incluso antes. Estas herramientas de piedra pertenecen a una categoría que los científicos denominan la tradición del oeste con tallo. Tienen hojas largas, hombros poco marcados y bases redondeadas. No se parecen en nada a las puntas Clovis. Fueron hechas por manos diferentes siguiendo tradiciones diferentes, posiblemente procedentes de una parte del mundo completamente diferente. Son anteriores al estilo Clovis por miles de años. Quien hizo estas herramientas no era Clovis, era algo completamente distinto, pero Oregón era solo el principio. A unos 1.100 kilómetros al sur, en un desierto de yeso que nadie se había molestado en cartografiar, 61 huellas esperaban en el polvo, dejadas por personas que no deberían haber existido. El Parque Nacional de las Arenas Blancas es un extenso campo de dunas de yeso blanco en el sur de Nuevo México. En 2009, investigadores que caminaban por la superficie seca de antiguos lechos de lagos comenzaron a notar algo grabado en el yeso. Huellas humanas. No solo una o dos, 61 pisadas fosilizadas dejadas por personas que caminaban a lo largo de la orilla de un lago de la era glacial conocido como el lago Otero. Las huellas eran tan nítidas que se podían ver los dedos individuales y la curva del arco del pie. Algunas eran pequeñas, del tamaño del pie de un niño. Otras eran del tamaño de un adulto moviéndose rápidamente, casi corriendo. Eran las huellas de grupos de personas, incluidos niños, moviéndose por un paisaje que desde hace mucho tiempo se ha convertido en polvo. Un momento congelado en el tiempo, capturado en barro, secado por el sol y enterrado hasta que alguien finalmente lo encontró miles de años después. El primer intento de datar las huellas se realizó en 2021. Los científicos aplicaron datación por radiocarbono a semillas de una planta llamada hierba de zanja en espiral, encontradas en las mismas capas de sedimento que las huellas. Los resultados arrojaron entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. Y aquí es donde las cosas se complican aún más para la cronología de los libros de texto. Los escépticos contraargumentaron de inmediato, afirmando que las semillas podrían haber absorbido carbono del agua subterránea, haciéndolas parecer mucho más antiguas de lo que realmente eran. Crítica válida, así que los investigadores volvieron a realizar pruebas, esta vez con un método completamente diferente. Analizaron el polen de coníferas de las mismas capas. El polen no se ve afectado por el carbono del agua subterránea. Proviene directamente de árboles que estaban vivos en ese momento. Los nuevos resultados coincidieron exactamente con los originales, entre 21.000 y 23.000 años atrás. En junio de 2025, un tercer estudio publicado en Science Advances analizó material orgánico extraído de barro de humedales y sedimentos de lagos poco profundos. 3 fuentes separadas, polen, semillas y barro orgánico, fueron analizadas de forma independiente. Las 3 apuntaban a la misma ventana temporal. El pico de la última era glacial, cuando América del Norte era un paisaje brutal y congelado. Las huellas humanas, en las arenas blancas, fueron encontradas junto a las huellas de mamuts colombinos y perezosos gigantes terrestres, enormes criaturas que desaparecieron del continente hace miles de años. Sus pisadas cruzaron el mismo suelo, conservadas juntas en el mismo barro antiguo. Para la mayoría de los arqueólogos, eso ya era un descubrimiento que podía destruir una carrera, el tipo de hallazgo que nadie quiere ser el primero en defender. Pero las arenas blancas tienen 23.000 años como máximo. Hay algo más en el sur de California que es pero tan anterior, que hace que las arenas blancas parezcan modernas. Y fue encontrado por accidente, por hombres que no buscaban nada. En el sur de California, una cuadrilla de construcción de carreteras de rutina cortaba el suelo cuando alguien golpeó un hueso. La cuchilla del equipo se detuvo. El capataz se acercó. Lo que estaba viendo no era una roca, no era una tubería. Era la forma curvada e inconfundible de algo que alguna vez había estado vivo. El trabajo se detuvo por completo. Se llamó a los paleontólogos. Y lo que sacaron del suelo eran los restos parciales de un único mastodonte, una criatura similar a un elefante que se extinguió al final de la era glacial. Pero los huesos no estaban allí de forma natural. Alguien había hecho algo con ellos, algo deliberado.
Y a medida que el equipo fue retirando la tierra con brochas, la comprensión de lo que estaban viendo comenzó a imponerse entre las personas que rodeaban ese hoyo. No estaban mirando un fósil, estaban mirando una escena. Los huesos del mastodonte mostraban fracturas en espiral, una rotura característica que solo ocurre cuando el hueso todavía está fresco. Los huesos fosilizados no se rompen así. Los huesos viejos se astillan. Los huesos frescos se tuercen. Alguien había roto esos huesos a propósito, casi con toda certeza, para acceder a la médula del interior. Una fuente de alimento densa y nutritiva, que los humanos prehistóricos valoraban enormemente. Y luego estaban las piedras. Dispersas entre los huesos había 5 grandes guijarros, rocas del tamaño de un puño que no pertenecían a la tierra que las rodeaba. Los geólogos hicieron los cálculos. Las piedras eran demasiado grandes para haber sido arrastradas hasta allí por el agua. Alguien las había llevado. Alguien las había utilizado como piedras de martillo y yunques. Y luego, por razones que nadie sabrá jamás, simplemente se habían marchado y las habían dejado atrás. Esta es la parte que aterra a los expertos. El método de datación utilizado en el hueso fue el análisis radiométrico de uranio-torio. Y cada prueba arrojó la misma respuesta. Los huesos tenían aproximadamente 130.700 años de antigüedad. Lee ese número de nuevo. 130.700 años. En 2017, la revista Nature publicó el estudio. Los autores eran Stephen Hollen, Kathleen Hollen, Thomas Demeere y Richard Fullagar. Su afirmación, escrita en el lenguaje académico técnico más cauteloso que pudieron encontrar, detonó en todo el campo. Algún tipo de especie humana ya estaba en América del Norte hace 130.700 años. No humanos modernos, no neandertales, algo más. Algo para lo que los modelos existentes ni siquiera tienen nombre. La comunidad arqueológica mayoritaria, en gran medida, ha evitado comprometerse con el sitio Ceruti. Es simplemente demasiado radical, demasiado difícil de explicar, demasiado perjudicial para las carreras de las personas que tendrían que admitir que estaban equivocadas. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Quién abrió los huesos de un mastodonte en California hace más de 130.000 años y luego se alejó dejando sus piedras de martillo en la tierra? Nadie lo sabe. Nadie puede ni siquiera adivinarlo. Durante mucho tiempo, la suposición era el puente terrestre de Siberia, una sola puerta de entrada. Pero nuevas evidencias genéticas y de herramientas de piedra apuntan ahora hacia un lugar completamente diferente, hacia el otro lado del océano abierto, hacia un lugar al que debería haber sido imposible llegar. La historia afirma que la primera población americana cruzó desde Asia hasta América del Norte por un puente terrestre llamado Beringia. Era la única puerta, la única vía de entrada. Pero nuevos descubrimientos están obligando a los científicos a hacerse una pregunta muy diferente. ¿Y si algunos de los primeros americanos nunca caminaron? ¿Y si llegaron en barco? ¿Y si no partieron de Siberia, sino de algún lugar mucho más al sur, como la costa de China? Y aquí está la parte que no debería ser posible. El primer indicio de que los primeros humanos podían cruzar aguas abiertas vino de un lugar que debería haber hecho ese viaje impensable: la isla de Creta, en el mar Mediterráneo. Creta ha sido una isla durante unos 5 millones de años. Nunca ha estado conectada al continente durante todo el tiempo que los humanos han existido. Cualquiera que pusiera pie en Creta tuvo que llegar hasta allí por agua. No una balsa a la deriva por accidente. Una embarcación real construida con propósito, capaz de cruzar al menos 65 kilómetros de mar abierto. Un equipo de investigación encabezado por Thomas Strasser y Eleni Panagopoulou encontró herramientas de piedra en 2 yacimientos de Creta. Las herramientas no eran nuevas. Tenían entre 130.000 y 700.000 años de antigüedad. Se parecían a herramientas fabricadas por el Homo heidelbergensis y el Homo erectus, ancestros humanos tempranos que caminaron por la Tierra mucho antes de que existieran los humanos modernos. Si esas personas antiguas eran capaces de construir barcos y cruzar el Mediterráneo, entonces la vieja idea de que los primeros humanos no podían navegar por aguas abiertas estaba acabada. Un miembro del equipo lo expresó claramente: si los primeros humanos podían moverse por el Mediterráneo antes de hace 130.000 años, podían cruzar también otros cuerpos de agua.
Dijo que el descubrimiento abría la puerta a reevaluar cada suposición jamás hecha sobre la migración humana temprana. Entonces llegó la genética, y aquí es donde toda la imagen comienza a doblarse. Los investigadores que estudiaban un linaje de ADN mitocondrial llamado D4H rastrearon su origen hasta el norte de la costa de China. Los datos no mostraban una sola migración hacia las Américas, mostraban dos rutas separadas. Dos viajes diferentes realizados por dos grupos diferentes en dos eras muy distintas. La primera oleada llegó hace unos 26.000 años. Estas personas probablemente viajaron a lo largo de la costa en barco, siguiendo la orilla desde China, pasando por Japón y cruzando el Pacífico. No estaban cruzando un puente terrestre congelado, se movían de un campamento costero al siguiente, siguiendo el alimento, siguiendo las mareas, construyendo pequeños asentamientos temporales donde quiera que el mar proporcionara suficientes peces, mariscos y aves marinas para mantenerlos con vida. Fue un viaje lento, puede haber llevado generaciones, pero funcionó. La segunda oleada llegó hace aproximadamente 15.000 años. Estas personas tomaron la ruta terrestre a través de Beringia. Son el grupo más frecuentemente asociado con las oleadas migratorias posteriores y con las poblaciones de la era Clovis que los arqueólogos creyeron una vez que eran los primeros americanos. Ahora parece que no fueron los primeros en absoluto, fueron los rezagados, caminando por un camino que otros ya habían recorrido por mar. Y aquí está la parte que resulta más impactante. Se han encontrado técnicas similares de herramientas de piedra en China, Japón y las Américas. Las mismas formas de moldear la piedra, los mismos tipos de hojas, los mismos diseños de puntas. Esto no es una coincidencia, es un rastro y ese rastro conduce de vuelta a la costa de China. Así que la pequeña historia ordenada que todos aprendimos, la que comenzaba con Colón y luego retrocedía silenciosamente hasta Clovis, se ha derrumbado. Los primeros americanos no eran quienes pensábamos. No llegaron cuando pensábamos, ni siquiera llegaron de la manera que pensábamos. Las huellas en las arenas blancas, los huesos rotos en Ceruti, la herramienta de piedra en Rimrock Draw, el ADN en las cuevas de Paisley. Todo apunta a la misma verdad incómoda. La historia de los seres humanos en este continente es mucho más antigua, mucho más extraña y mucho más complicada de lo que nadie quería admitir. Y en algún lugar por ahí, en la tierra de un lugar que nadie está excavando todavía, el próximo descubrimiento ya está esperando. ¿Quiénes crees que eran las personas que rompieron los huesos de un mastodonte en California hace 130.700 años? Déjanos tu teoría en los comentarios. Gracias por vernos.